Hola, Dios te bendiga. Venimos nuevamente con una pregunta más. Esta vez la pregunta dice: ¿veremos al Espíritu Santo en el cielo? Es realmente una pregunta interesante y está relacionada con todos estos temas que hemos tenido acerca de la doctrina de la Trinidad. Ahora, acompañado a esta pregunta tenemos una cita. La cita es del Conflicto de los Siglos, la página 656, párrafo 1. Leemos allí: no vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Está en Apocalipsis 21, 22. Es una cita que se refiere a la ciudad. Y comentando esta cita, Elena de White añade, dice: el pueblo de Dios tiene el privilegio de tener comunión directa con el Padre y el Hijo. Ahora vemos oscuramente como por medio de un espejo. 1 Corintios 13:12. Vemos la imagen de Dios reflejada como en un espejo en las obras de la naturaleza y en su modo de obrar con los hombres. Pero entonces, o sea, cuando se cumpla esta cita de Apocalipsis 21-22, entonces le veremos a Dios, le veremos cara a cara, sin velo que nos lo oculte. Estaremos en su presencia y contemplaremos la gloria de su rostro. Vamos a ver a Dios cara a cara. Ahora, lo interesante de esta cita es que dice que tendremos comunión directa ahí con el Padre y con el Hijo. Y nuestros amigos antitrinitarios se valen de esta declaración para sostener que no existe una tercera persona divina en la deidad, ya que ellos niegan la personalidad distinta, separada e independiente del Espíritu Santo en relación con el Padre y con el Hijo. Ellos creen en el cielo solamente vamos a ver a dos personas, al Padre y al Hijo, y que vamos a tener de comunión directa con el Padre y con el Hijo, pero no con el Espíritu Santo, porque ellos no lo ven como una tercera persona. Pero no vamos a ver el Espíritu Santo ahí en el cielo. Ahora, ¿cómo vamos a responder a esto? ¿Cómo se puede explicar esto en relación con lo que plantea la doctrina de la Trinidad? Ahora, esta cita parece ser válida, contundente. Dice ahí claramente que veremos al Padre y al Hijo. Vamos a tener comunión directa y cara a cara vamos a ver al Padre y al Hijo. Ahora, he señalado en todos los temas anteriores el punto acerca de la falacia. Ya usted conoce lo que es una falacia y parece ser un argumento bastante persuasivo, un argumento bastante válido, pero en realidad no lo es. Ahora, aquí la falacia es llegar a una conclusión basado solamente en esta cita cuando se pasa por alto otra información que nos ayuda a llegar a una conclusión totalmente diferente. En vista de teniéndose en cuenta esta cita, nuestros amigos antitrinitarios llegan a la conclusión de que, ¿ves? Solo hay dos personas divinas y no vamos a conocer a una tercera persona divina en el cielo. Solamente vamos a ver cara a cara físicamente sus cuerpos, su figura física, su forma corporal al Padre y al Hijo. Pero como no existe tercera persona, no vamos a ver a nadie allá arriba que se llame Espíritu Santo. Esto es lo que ellos creen. Ahora lo que vamos a hacer es responder a esta falacia, a esta conclusión equivocada. Es una falacia el argumento desde el silencio, porque se basan en un razonamiento engañoso, llegando a una conclusión equivocada por basar su fe solamente en esta cita, cuando hay otras que argumentan y nos ofrecen más información al respecto. Eso es una visión corta y sesgada de la realidad. La omisión de información o la ausencia de la misma no es argumento teológico para llegar a ninguna conclusión. Así que no se puede concluir que solo veremos al Padre y al Hijo en base a estas citas. Voy a mostrar evidencia hoy contundente de que sí veremos también a una tercera persona denominada el Espíritu Santo. En el cielo vamos a ver al Espíritu Santo. Lo primero que vamos a hacer es repasar estas citas
donde el espíritu de profecía señala que hay tres personas en la deidad. El manuscrito 57 del año 1900 dice ahí, habla acerca de tres personas en la divinidad y señala que esas tres personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el manuscrito 92 nuevamente se señala ahí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como tres grandes personalidades. La carta 205 de 1901 dice acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que son los tres grandes poderes personales. Y en el manuscrito 45 de 1904 lo señala como los tres grandes y gloriosos personajes, que son estos tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el manuscrito 21 de 1906 ella llegó a la conclusión de que hay tres personas vivas del trío celestial. Ellos tres componen un trío. Y sería tonto tener que explicar qué cosa es un trío. Ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforman un trío, la unidad de tres personas. Tienen que haber tres personas distintas y separadas para conformar un trío. En el manuscrito 139 de ese mismo año se habla ahí de ellos como tres personalidades. Dos veces en una sola oración ella señala que son tres personalidades. Así que nos queda absolutamente claro que la hermana White creía en la deidad, en que la deidad estaba compuesta por tres personas divinas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo, como una tercera persona distinta y separada del Padre y del Hijo. Estas citas inspiradas no se pueden desechar, no se pueden ignorar o simplemente pasarlas por alto. Lo que muchos ignoran, y es lo que vamos a tratar de explicar en esta ocasión, es el significado que tenía para la señora White el término persona, cuando ella señalaba que el Padre era una persona, que Jesús era una persona, que el Espíritu Santo también era una persona. ¿Qué entendía ella por la palabra persona o personalidad también? ¿Cómo lo veía este tema la señora White en relación con la apariencia y la forma física de ese ser? Cuando ella decía que Dios y Cristo eran personas, ¿qué entendía? Ahora vamos a ver algunas citas que nos ayudan a explicar eso, acerca del uso del término persona y personalidad en el espíritu de profecía. En el manuscrito 93 del año 1893 dice ahí, el Espíritu Santo dice que Él personifica a Cristo. O sea, el Espíritu Santo representa, personifica, ocupa el lugar de Cristo aquí en la tierra y lo da a conocer, lo representa, es el representante de Cristo. Dice, Él personifica a Cristo, pero es una personalidad distinta. En cuanto a la personalidad, el Espíritu Santo es una personalidad distinta de Cristo. ¿Qué significa esto? Bueno, en el manuscrito 111 del año 1903, allí en cuanto al Padre y al Hijo, ella dice, aquí nuevamente se presentan las personalidades de Dios y de Cristo. Habla de Dios y de Cristo como dos personalidades. En el siguiente párrafo dice, qué maravillosa declaración. La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos, está comentando Juan capítulo 17, Dice ahí, la unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de ninguno de los dos. O sea, Cristo continúa teniendo su propia personalidad y su discípulo también. Dice, en mente, en propósito, en carácter son uno, pero no en persona. Así que cuando la señora White señala que hay dos personalidades distintas, está diciendo también que hay dos personas distintas. Así como Dios y Cristo son dos personalidades, así como Cristo y su discípulo son dos personalidades distintas, sin embargo pueden estar unidos, haber una unidad de mente, propósito y carácter. Eso no anula el hecho de que sigan siendo dos personas. No son
uno en persona, no son uno en personalidad. Así que cuando ella habla de una personalidad distinta o de dos personalidades, ella entendía que se trataba de dos personas separadas. En el manuscrito 145 del año 1905 dice: en estas escrituras Dios, el Padre, y Cristo, el Mesías, se mencionan como dos personalidades distintas, cada una actuando en su propia individualidad. O sea, son individuales, están separados. Son dos personalidades distintas. Ahora, si yo al leer esta cita veo que cuando la señora White entendía que Cristo y el Padre son dos personalidades distintas, se entiende que cada uno tiene su propia individualidad y que cada uno es una persona separada de la otra. Cuando yo leo en el manuscrito 93 del año 1893 que el Espíritu Santo es una personalidad distinta de Cristo, me es imposible llegar a la conclusión de que Cristo y el Espíritu Santo sean la misma cosa o la misma persona. Claramente, Cristo y el Espíritu Santo son dos personas individuales, separadas, distintas una de la otra. Cristo y el Espíritu Santo son dos personas diferentes, distintas, separadas. Como mismo, Cristo y el Padre son dos personalidades distintas. Es de hecho la misma palabra, personalidades. Personalidad. El Espíritu Santo es una personalidad distinta de Cristo. En 1907, en la Review and Herald, 15 de agosto, leemos allí que aquí se menciona la posición de Cristo con referencia a su Padre. Si bien son uno en propósito y uno en mente, sin embargo, en personalidad son dos, hablando de Cristo y el Padre. En 1908, la revista Review and Herald, agosto 6 de 1908, y también aparecen Testimonios para la Iglesia, el tomo 9. La página 56, párrafo 3, allí leemos que el Padre y el Hijo tienen cada uno una personalidad. O sea, el Padre tiene su propia personalidad, Cristo tiene su propia personalidad. Y dicho sea de paso, el Espíritu Santo también tiene su propia personalidad. Son tres personalidades. Y lo leímos también en una de las citas anteriores. Aquí dice que tres personalidades, y estas tres personalidades son el poder prometido por Dios. Ese es el manuscrito 139 de 1906. Así que del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Elena de White quería que son tres personalidades. Cada uno tiene su propia personalidad. Así que, ¿qué quiero señalar con esto? En la primera declaración leemos que el Espíritu Santo es una personalidad distinta de Cristo. Algunos explican entonces que personalidad y persona no es lo mismo, y que por lo tanto no debemos concluir que el Espíritu Santo es una persona distinta o diferente de Cristo, ya que ella dice que es una personalidad distinta y no una persona distinta. Sin embargo, cuando leemos otras declaraciones, el mismo uso que hace la autora de la palabra personalidad, entendemos que una personalidad distinta es precisamente una persona diferente, distinta, separada. Del Padre y del Hijo se señala que son dos personalidades, lo que nos lleva a entender, obviamente, que son dos personas separadas y diferentes. Si entendemos eso sobre el Padre y el Hijo, no podemos entender menos del Espíritu Santo en relación al Hijo cuando se dice que es una personalidad distinta de Cristo. La personalidad es el carácter propio de una persona y cada persona tiene su propia personalidad. Es por eso que ella habla del Padre y del Hijo como dos personalidades distintas, entendiendo así que son dos personas diferentes. Quienes creen que Cristo y el Espíritu Santo son el mismo ser y persona, tienen un grave problema con esta cita que dice enfáticamente que el Espíritu Santo es una personalidad distinta de Cristo. Y Cristo no tiene doble personalidad. Ahora, en el siguiente punto vamos a ver citas del Espíritu de Profecía que nos hablan acerca del Espíritu Santo, que nos señalan la verdad de que el Espíritu Santo es Dios en persona y también tiene su propia personalidad. O sea, el Espíritu Santo es Dios, es un ser divino y una tercera persona divina en la deidad.
En 1892, en la revista Señales de los Tiempos, 3 de octubre, párrafo 3, leemos allí que el Espíritu Santo también nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu, siendo Dios, conoce la mente de Dios. No voy a leer toda la cita por amor del tiempo para avanzar, pero ahí enfáticamente ella dice que el Espíritu Santo es Dios. Muchas personas son duras para aceptar esta realidad. Nuestros amigos antitrinitarios rechazan esta verdad, no creen que el Espíritu Santo sea Dios, pero el Espíritu Santo, si creemos en el espíritu de profecía y que esta verdad le fue revelada a la señora White, tenemos que creer que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo conoce la mente de Dios y por lo tanto Él es Dios. Dice, y siendo Dios, conoce la mente de Dios. En 1896, en la carta 8, dice ahí que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. La tercera persona de la deidad. Hay una primera persona, hay una segunda persona, y la tercera persona de la deidad es el Espíritu Santo. ¿Cuáles son esas tres personas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son las tres personas que componen la deidad. Recientemente me topé con un joven que me comentaba que la palabra deidad significa dos. Un craso error. Es realmente ignorancia que se haya creído esto. La palabra deidad no quiere decir en lo absoluto dos. De hecho, la palabra deidad no involucra número. Una deidad puede ser 1, puede ser 2, 3 o 10,000. Porque no involucra cantidad. La palabra deidad en sí sola solo habla acerca de un ser que en sí mismo es divino, que es Dios, pero no cuántas personas. Una deidad es una persona, dos deidades serían dos personas. Ahora, según el espíritu de profecía, hay tres personas en la deidad. Tres personas divinas es lo que quiere decir. La palabra deidad por sí sola no implica número. Esto es una conclusión ignorante que muchos creen así. En 1906, en el manuscrito 20, leemos allí algo muy significativo de lo que Elena de White dice acerca del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo siempre conduce a la palabra escrita. El Espíritu Santo es una persona, porque Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestro espíritu y con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. También debe ser una persona divina. De lo contrario, no podría buscar los secretos que yacen ocultos en la mente de Dios. Tres cosas distintas señala en estos dos párrafos acerca del Espíritu Santo. 1, es una persona. 2, tiene una personalidad. Y 3, es una persona divina. En otras palabras, es Dios, como señalaba en la declaración anterior. Debemos entender que el Espíritu Santo es una persona con su propia personalidad individual, aparte del Padre y del Hijo, y como persona con su propia personalidad es Dios también, así como el Padre y el Hijo, porque es una persona divina. Ahora, una vez demostrado que el Espíritu Santo es Dios, que es la tercera persona de la divinidad, que es una persona divina y que tiene su propia personalidad, entonces podemos avanzar al próximo punto. Y es que cuando la hermana White utiliza el término persona, ella entiende que se trata de un ser con forma física, apariencia física, y no una sustancia incorpórea sin forma o una luz, una gloria ahí diseminada por la naturaleza o por todo el universo. Eso es una idea panteísta y falsa. Ahora vamos a ver el significado del término persona en relación con la forma física y corporal. En el año 1846 apareció por primera vez en una revista llamada La Estrella de la Mañana, de Day Star, 14 de marzo de 1846, en el primer párrafo, la hermana White escribió lo siguiente: vi un trono, es una visión, vi un trono y sobre él se sentaba el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona.
Cuando ella dice que admiró su hermosa persona, obviamente se refiere a su apariencia y su figura física. Admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre. Estamos captando aquí el uso que hace el espíritu de profecía del término persona. Lo que ella estaba contemplando era su forma física, su figura, su apariencia. Estaba buscando eso. Vio la de Cristo, la del Hijo, pero no pudo ver la del Padre. Dice, no pude contemplar la persona del Padre. En vez de decir la forma del Padre o la figura física del Padre, no dice eso, sino dice la palabra persona. Así que lo que ella entiende por esta palabra es que el ser del que habla involucra una forma física, una figura corporal que es personal. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla, porque dijo que si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Y en el 14 de mayo de 1851, en realidad es en el año 1903, ella vuelve y relata la experiencia del 14 de mayo de 1851, donde ella vio la belleza y la hermosura de Jesús. Entonces, en el siguiente párrafo dice, a menudo he visto al hermoso Jesús, que Él es una persona. O sea, yo estoy claro de que Jesús es una persona. Le pregunté a su padre si era una persona y tenía una forma como Él. Jesús dijo, yo soy la imagen misma de la persona de mi Padre. Esa es la carta 253 del año 1903. En 1904, manuscrito 171 de 1904, leemos allí. Lean Génesis capítulo 1. La última obra suprema de Dios fue hacer al hombre. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre las cosas que hemos creado. Así que Dios creó al hombre a su propia imagen. Esto es importante. Le dio al hombre una forma personal a la imagen de Dios. Y creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Se define aquí claramente, explica la señora White, se define claramente que Dios tenía una personalidad tan verdadera como las agencias humanas que creó. Así que Dios creó al hombre y plasmó en el hombre su forma física, su apariencia corporal, su persona, su personalidad. Así que así como el hombre tiene una personalidad, una figura física, eso trae, esa figura física, esa personalidad, esa forma humana, trae el sello, el diseño del Creador, de Dios, de la apariencia física de Dios. En 1899, en el manuscrito 66, leemos allí, el Señor nos instruyó que este era el lugar en el que debíamos ubicarnos. Y hemos tenido todas las razones para pensar que estamos en el lugar correcto. Hemos sido reunidos como escuela y debemos darnos cuenta de que el Espíritu Santo, ahora va a hablar del Espíritu Santo, dice algo sumamente interesante. El Espíritu Santo, que es tanto una persona como Dios es una persona. Mire, de forma simple y resumida, tu visión mental, tu idea particular mental que tú tengas acerca del Espíritu Santo, si no es tan personal, tan persona, que comprenda también la figura física y la apariencia del Espíritu Santo, así como la imagen mental y personal que tú tienes acerca de Dios, si no es igual, está cerrado. Porque el Espíritu Santo es tanto una persona como Dios es una persona. Si tu comprensión acerca del Espíritu Santo disminuye en cuanto a la personalidad del Espíritu Santo en relación con la personalidad de Dios el Padre, estás equivocado. ¿Qué quiero decir? En otras palabras, si tú comprendes a Dios como una persona, con su apariencia física
y figura personal, con su forma corporal. Y si piensas acerca del Espíritu Santo como algo menos que esto, diferente de esto, o sea, de un ser, así como Dios el Padre, con su persona, personalidad, física, con su apariencia corporal, si tú no ves al Espíritu Santo de esa misma manera que ves al Padre, a Dios el Padre, estás equivocado, porque el Espíritu Santo es tanto una persona como Dios es una persona. Dice, camina por estos terrenos. Debe tener piernas, porque camina por estos terrenos. Ahora aquí a continuación dice algo interesante, y es significativo. Invisible a los ojos humanos. Así que el Espíritu Santo es invisible ¿para quiénes? Para los seres humanos. El Espíritu Santo, que es tanto una persona como Dios es una persona, lo que implica, como ella vio en visiones anteriores, le preguntó a Jesús acerca del Padre, que si tenía forma, y tenemos claro ya, porque fue por revelación, en una visión donde la hermana White preguntó acerca de la forma física del Padre, y Jesús le dijo que Él era la expresión perfecta y exacta de la persona. Dice, yo soy la imagen misma de la persona de mi Padre. Sí, mi Padre sí tiene una forma física, es un ser con forma personal, pero no podemos verla ahora. O sea, el Padre es invisible a los ojos humanos. También el Espíritu Santo es invisible a los ojos humanos, pero es una persona tanto como Dios es una persona. Así que tenemos que visualizar en nuestra mente, nuestra doctrina mental acerca del Espíritu Santo debe ser paralela, idéntica, igual acerca de nuestra doctrina de Dios el Padre. Como nosotros vemos a Dios el Padre en forma física y apariencia corporal, así debemos ver al Espíritu Santo. Porque Él es invisible a los ojos humanos, lo que denota que no es invisible a los ojos de los ángeles, no es invisible a los ojos de los mundos que no han caído. Termina diciendo la cita que el Señor Dios es nuestro guardián y ayudante. El Espíritu Santo es nuestro Dios, es nuestro guardián y ayudante. Él escucha cada palabra que pronunciamos y conoce cada pensamiento de la mente. Ella dice eso acerca del Espíritu Santo, que está caminando, su presencia estaba en esos terrenos. Era invisible para los ojos que estaban allí, los ojos humanos, pero no invisible para el universo, para el mundo no caído, para los ángeles, para Dios el Padre, para Cristo y para los mundos que no cayeron en pecado. Ahora, de manera de resumen, según la hermana White, nosotros debemos entender que el Espíritu Santo es una persona tanto como Dios el Padre es una persona. De modo que nuestra comprensión acerca de la personalidad del Espíritu Santo no puede ser rebajada de esta altura de nuestra percepción de la personalidad de Dios. De la misma manera en la que Dios es una persona, así también lo es el Espíritu Santo. Cualquier idea que rebaje esta percepción de la personalidad del Espíritu Santo debe ser repudiada y rechazada por completo. Esto nos ayuda a concluir que el Espíritu Santo debe tener una forma física y corpórea de la misma manera en la que Dios Padre tiene una apariencia física y forma corporal. Y debe notarse y destacarse el hecho de que el Espíritu Santo es solo invisible a los ojos humanos, lo que implica que es visible a los ojos de aquellos que nunca han caído en el pecado. Ahora, como siguiente punto, quiero demostrar que había 3 personas en las cortes celestiales. Desde la eternidad, en el trono del universo, donde está el centro de poder en el universo, la deidad, desde un principio había 3 personas. En el manuscrito 130 de 1901, ahí señala el espíritu de profecía a estas 3 personas y los llama los eternos dignatarios celestiales, Dios, Cristo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la eterna deidad, lo denomina Elena de White. Es en el manuscrito 45 de 1904. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ellos 3 componen la eterna deidad. En el manuscrito 159 del mismo año 1904 dice ahí: bajaste al agua y afirmaste estar muerto ante el mundo. Y luego los 3 grandes poderes, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo,
fueron los nombres en los que fuisteis bautizados. Y cuando estáis en prueba y cuando estáis perplejos, os acercáis directamente a ellos. ¿A quiénes ellos? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre mío, te suplico por tu Espíritu Santo, que cuando diste estos a nuestro mundo, diste todo el cielo al mundo en los tres grandes poderes que estaban en las cortes celestiales. ¿Dónde estaban ellos tres? En las cortes celestiales. Ahora, esta es la súplica que debes hacer con Dios. Así que la persona del Padre, la persona física del Hijo y la persona física del Espíritu Santo, tres personas distintas, separadas e individuales. Desde un principio ellos estaban en la eternidad allá en las cortes celestiales. Su figura física estaba ubicada en el trono del universo. Un punto más que nos deja claro el espíritu de profecía es que las tres personas que componen la deidad son coeternas. Ellos han coexistido desde todos los siglos de la eternidad pasada. Las tres personas son Jehová, no creados ni engendrados, no literalmente. Son los tres seres autoexistentes, de modo que desde siempre la forma de la persona del Padre, la forma de la persona del Hijo y la forma de la persona del Espíritu Santo ha sido conocida y vista a los ojos del universo no caído. Ellos tres eran las personas que estaban en las cortes celestiales, que fueron dadas por la redención de la humanidad. Ahora, como último punto, para terminar este estudio, es que en el cielo vamos a adorar a estas tres personas físicamente. En físico vamos a estar allí. Ellos van a estar presentes los tres y van a recibir nuestra adoración. En el manuscrito 139 del año 1906 leemos allí: a medida que los santos en el reino de Dios son aceptados en el amado, escuchan: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Esto es Mateo 25:34, son palabras de Jesús. Y luego se tocan arpas doradas, y la música fluye a través de la hueste celestial, y se caen, los redimidos se caen, se postran, y adoran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo fuera invisible también ahí, ¿cómo podríamos adorar? Adoramos al Padre porque lo vemos cara a cara. Adoramos al Hijo porque vemos su forma física cara a cara. Y vamos a adorar al Espíritu Santo no como una esencia diseminada en la naturaleza, en el universo, que nunca vamos a poder ver. Esta percepción del Espíritu Santo es falsa, es panteísta y es espiritismo también. Allí vamos a ver a tres figuras, tres personas divinas, las tres personas que componen la deidad. Al Padre físicamente le veremos cara a cara, al Hijo físicamente le veremos cara a cara, y al Espíritu Santo también le veremos allí. Nos vamos a adorar, a postrarnos, vamos a caer al suelo frente al Espíritu Santo y vamos a adorar al Espíritu Santo también. Esta última cita es muy consistente con todo lo que hemos presentado hasta aquí. Elena de White creía en una Trinidad compuesta por tres personas divinas y coeternas. Ella creyó siempre que Dios es un ser personal. Dios es una persona. El Padre es una persona. El Hijo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. La divinidad está representada por estas tres personas. Es consistente entonces suponer que en el cielo adoraremos a los tres. Y para adorar a las tres personas de la deidad debemos poder ver y conocer sus formas físicas corpóreas. Allí veremos al Padre, veremos al Hijo y veremos al Espíritu Santo también. Adoraremos a las tres personas de la Trinidad y tendremos comunión directa con ellos por los siglos de las edades eternas. De modo que no es posible hacer doctrina o teología basándonos solo en la primera cita de este artículo con el que empezamos este estudio, que es usada por nuestros amigos antitrinitarios para señalar cosas que no son verdad. Es necesario tener todo el consenso de la información para llegar a alguna conclusión correcta que armonice con todo el peso de las evidencias. Y vamos a terminar ya con esta cita. Dice lo siguiente, es de 1904,
Aparece en el libro Joya de los Testimonios, tomo 3, la página 265, párrafo 5. Dice allí: Cristo llevó consigo a los atrios celestiales su humanidad glorificada. A los que le reciban, les da poder para llegar a ser hijos de Dios, para que al fin Dios pueda recibirlos como suyos, para que moren en él a través de para que moren con él a través de toda la eternidad. Si durante esta vida somos leales a Dios, al fin verán su cara y su nombre estará en sus frentes. Eso es Apocalipsis 22:4. ¿Qué es la felicidad del cielo sino ver a Dios? ¿Qué mayor? Quiero recordar aquí que cuando decimos Dios, ese término aplica a las tres personas, porque el Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y hemos presentado evidencia hoy contundente. ¿Qué mayor gozo puede obtener el pecador salvado por la gracia de Cristo que el mirar el rostro de Dios y conocerle como Padre? Que Dios te bendiga. Este es todo el estudio que quiero presentar hasta aquí. Espero que haya quedado demostrado con evidencia palpable, evidencia clara y contundente, que la respuesta correcta es sí. En el cielo veremos al Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.